hoy les traje una de las competencias, porque me inspiré, estaba en las dunas de Tatón, que ustedes no ubican. No. ¿Cómo le gusta decir que no sabe? ¿Cómo le vamos a pegar cuando esté acá y no entienda algo? La vamos a matar. Exactamente. Mirá que ya... Paso obligado en un momento del Rally Dakar, pero si tengo que ser sincera, hay una competencia que para nosotros, para ustedes en realidad, para Gian y para Vanen, puede que no sea tan conocida porque era de los años 80, tal vez los dos Maxi la ubican un poco más, o sí. tienen, ahí va, Maxi, vos la ubicás. Sí, creo... O sea, yo no diría que levantes la mano, pero... Sí, yo no la vi, pero quiero decir que la conozco, el Camel Trophy, no es de todos Land Rovers y cosas así. Exacto, sí. Yo también la he visto. Claro, es súper claro. conocido. Yo llegué a tener una camionetita de juguete, creo que incluso la tenía, no me avivé de traerla, pero creo que hasta incluso la tengo, un autito de juguete de la experiencia de Camel Trophy. No tenemos que defender nosotros, porque nos está pegando mucho, que somos pendejos, no entendemos. Mirá, ay, no conocés, mirá, sí conozco, sí conocemos. Querés a alguien, lo extrañas, te pones como así agresivo. Es mi manera de expresar amor, perdón. Me parece perfecto. Bueno, sí, había esos autitos de juguete, de hecho yo tenía de la edición del Camel Trophy, esos autitos amarillos tan icónicos. Y bueno, tenía ganas de traerles, de contarles un poco de esta competencia, que dicho sea de paso, es una competencia en la que participó mi señor padre, participó en la del 98, de hecho él fue el director del equipo argentino del Camel Trophy que fue a esa competencia, y se organizó la competencia, la selección en realidad, que seleccionaba los equipos, a los pilotos integrantes de cada uno de los equipos, se realizó en Argentina, en una escuela de conducción que teníamos, que fue la primera escuela de conducción off-road en una capital federal. O sea, eran competencias entre países, ¿no? Estamos hablando de que cada equipo por país, ¿no? Eran 20 equipos de distintos países, compuestos por 2 participantes, que bueno, tenían que, lo que trataba de la competencia era de emular las típicas expediciones que se hacían de un pueblo a otro, de una ciudad a otra durante la Segunda Guerra Mundial, que iban atravesando distintos terrenos y distintas dificultades, y lo icónico del Camel Trophy, lo que después viró para otro lado en algún punto con lo que fue el Dakar más adelante, y la diferencia principal entre una y otra de las carreras, es que el Dakar luego se concentró muchísimo en el tema de la velocidad, ¿no es cierto? En los tiempos, en cuánto tiempo llegaba cada equipo de un waypoint a otro. En cambio, el Camel Trophy lo que sostenía era un concepto diferente, distinto. Lo que ellos planteaban en la competencia era que fuera una competencia por habilidades. Es decir, se evaluaba a los participantes en orientación, en GPS, en primeros auxilios, en trabajo en equipo, sobre todo. No una competencia que estaba cada uno aislado, digamos, en su camioneta, en su equipo, y se concentraba en llegar a la meta por su cuenta, sino que existía la participación entre equipos y la ayuda. Es como una supervivencia también, ¿no? Porque o sea, era como un desafío de supervivencia también, ¿no? En algún punto sí, como vemos ahí en la imagen, o sea, y vimos que algunas cosas que ahora que vas a detallar, que lo vimos en algunos videos, como que están todos trabajando en sacar un vehículo, o sea, no se abandonaban, digamos. No, es que de hecho se puntuaba muy fuerte el tema del trabajo en equipo. Era algo que se evaluaba desde la organización del Camel Trophy, que luego después ahora les voy a contar la historia, pero fue mutando y por eso también a algún punto la competencia desapareció. Fue una competencia que nació en realidad como una campaña publicitaria, fue la asociación publicitaria más larga en el tiempo, una de las asociaciones publicitarias más largas en el tiempo, que fue la de la marca de cigarrillos, Camel, con una automotriz que en ese momento ya era referente en lo que era el mundo del 4x4 y del off-road, como Land Rover. Claro. Y lo que fue una movida de marketing, en realidad terminó siendo una de las competencias mundiales más reconocidas y más icónicas del mundo del off-road, que se extendió durante unos cuantos años, toda la época de arrancó en los 80 y terminó en el 99, fue la última. 98 fue la que participó mi viejo, 99 la última que se realizó. ¿Será por algo? ¿Será por algo? Claro, bueno, la realidad es que tal vez participó el 98 y dijeron, no, el 99 ya, si va a venir a correr cualquiera, que terminémosla. Vino camarata, cualquier cosa es esto ya, chicos, no, de se vino de Argentina. Retiraron el auspicio publicitario a la mierda.
No, la realidad es que la competencia había arrancado, como les decía, con esta idea de que sea el vehículo el transporte de aventureros y que el vehículo fuera el centro de atención de toda la competencia. Y con el tiempo fue virando le fueron agregando distintos deportes, le fueron agregando desafíos de kayak, desafíos de bicicleta, de escalada, de distintas cuestiones que fue como difuminando la atención del vehículo, que era por lo que Land Rover había puesto el auspicio en un principio, por lo que Land Rover se había sumado, digamos, en este co-branding con la marca de cigarrillos, y ahí es donde se empezó como a diluir la cuestión del Camel Trophy y se terminó dando de baja. Land Rover sacó el auspicio y el error que cometieron desde la organización de la competencia fue decir, bueno, si no está Land Rover, va a venir alguna otra. Y la realidad es que ninguna otra automotriz pudo superar, digamos, lo que se había hecho con Land Rover, ni pudo sumarse al auspicio de esta competencia, y ahí quedó. Después se trató de imitar, de hecho en Argentina, justamente mi viejo hizo las experiencias 4x4, que se hicieron más de 5 o 6 experiencias en Argentina, que trataban de emular justamente la competencia del Camel Trophy, y se seleccionaban equipos de distintas provincias. Venían de distintas provincias de Argentina y hasta en las últimas se llegó a incorporar participantes de Colombia, de Chile, de Bolivia. La verdad que estaban muy buenas. Sí, y lo que tenía interesante, una cosa, Sofi, ahí es que es un tema, digamos, una exposición para la marca, el rendimiento, digamos, ante la exigencia, poner a prueba, digamos, exponerse, ¿no? Digamos, a que en algún, digamos, tenga fallas, que provoque que no esté a la altura, digamos, de superar eso. Entonces, claro, es una exposición importante del Camel, que después no se hizo, por ejemplo, no se replica en el Dakar justamente, es que todos los vehículos eran iguales. Vos no tenías diferenciación en cuanto a equipamiento. De hecho, la organización del Camel era súper exigente en ese sentido y se preparaba a todos los vehículos que iban a ser para los distintos participantes, los distintos países, se preparaban en la empresa en Gran Bretaña, en Solihull, que es una ciudad donde tienen sede Land Rover, y tenían, más allá de algunos agregados del estilo jaula antivuelco, snorkel obviamente para levantar la toma de aire, algún tipo de arreglo en cuanto a la suspensión y el agregado de herramientas básicas como eslinga, malacate, grilletes, palas, planchas de desatasco, etcétera, sogas, no tenían arreglos, digamos, accesorios o transformaciones en el vehículo extremas, como sí lo tienen otras competencias. Era para todo el mundo, para todos los equipos, el mismo vehículo. Y era un auto que después agarrabas y... No, decía que es un auto que después tal vez podías ir y comprarte en el concesionario, porque era el mismo auto. O sea, ese era el punto de venta de los tipos. Y che, mirá, vos salís del concesionario con este auto y puedes hacer todo esto. Ya era la idea, totalmente. ¿No? Bueno, de hecho, después de los Camel Trophy, se abrió un mercado, digamos, paralelo de los vehículos del Camel, porque se generaba tal asociación entre el piloto y el vehículo, porque obviamente estaban conviviendo a veces, o sea, 24 horas arriba de la chata, y durante muchos días, y no olvidemos que no era solamente el tiempo de competencia, sino que ellos tenían selecciones muy largas. Había unas cuantas selecciones, de hecho, si mal no recuerdo, la del 98, tuvieron una selección acá en Buenos Aires, en esta escuela de conducción, donde se filtró la gran cantidad de participantes, a la primera bola, digamos, de participantes que querían sumarse, y después a los seleccionados se los llevó a el sur, a San Martín de los Andes, y ahí se hizo una segunda selección en donde quedaron, digamos, los 2 participantes que iban a ir a ese Camel Trophy. Pero eran selecciones muy largas, con lo cual el piloto generaba una conexión con los vehículos, que cuando terminaba la competencia, en muchos casos lo compraban. Y no compraban cualquiera, compraban el que querían, que usaron ellos, claro. Que habían estado. Entonces había todo un mercado paralelo de venta de los vehículos del Camel Trophy y que estaban tal cual habían estado para la competencia. Claro. Después de la competencia no servía para nada el auto. No, igual que yo quería justo agregar una cosa que me pareció justo interesante y tiene justo que ver con esto. Es que hay una página de subastas de autos que se llama Cars and Beats, que es una página que creó un youtuber que yo veo de Estados Unidos. Y lo que es una página de subasta donde venden autos interesantes. Y un auto que se vendió, mira, el 5 del 3, que es marzo. No, el 3 del 5. ¿El 5 es mayo? Sí. Bueno,
Se vendió una camioneta Land Rover del Camel Trophy que había participado del año 92. La tengo acá para que la vean. O sea, realmente es una camioneta real que había participado. La puedo mostrar ahí para que se vea. Mira, ahí está. O sea, realmente era una camioneta aposta y se vendió en $90.000 de Estados Unidos. O sea, una locura lo que sale y el seguimiento que tenía la gente del Camel Trophy y todo esto. O sea, es una camioneta que había participado del Camel Trophy justamente. Lo bueno también de vender o sea, vos usás la camioneta en el Camel, termina, y el tipo viene y te dice, che, te la quiero comprar, es un golazo. Sí. Que te sacás la camioneta encima. ¿Sabes la plata en lavadero que se ahorraron? Bueno, tipos? sí, eso sí. Una plata. El sopleteo de filtro, el lavado de llévatela, motor, no, porque todo, el barro fíjate. me gusta. Sí. Sofi, ¿tiene canje de lavadero o no? No, todavía no me dieron canje de lavadero. Yo ya les dije que necesito ahí está, canje de lavadero. Por esta cuestión. Claro. Y ando necesitando de lavadero para la vuelta de Catamarca. No saben cómo están las chatas. Listo, si alguien que tiene lavadero quiere darle una mano a Sofi, bienvenido sea. Un detailing. Estamos tenés necesitando lavadero. Yo tengo, sí, pero se tiene que ir hasta Quilmes. Nah, entre que fue y volvió, está todo lleno de bichos de vuelta el auto. Claro. No me sirve, Castelote. Busca algo en Capital. Bueno. Ahí cerca de la radio. Por ahí. Muy bien. Okay. Por favor. Bien, bueno. Y ¿qué más les puedo contar de esta competencia? De Camel, digamos, ahí. Como les decía, después se fue difuminando cuando se le fueron agregando otros deportes accesorios y después apareció, obviamente, cuando arrancó el Camel Trophy, el Dakar, era una prueba que no tenía o sea, no era tan conocida, no era tan difundida. La competencia a la que todos querían aspirar y que era tan icónica, digamos, y era mundialmente reconocida, era el Camel Trophy. Y yo me acuerdo, tenía 7 años cuando mi viejo compitió. Si bien él ya venía en el mundo del 4x4 y de hecho era el gerente publicitario de Land Rover acá en Argentina, pero me acuerdo que había toda una movida alrededor de la competencia que la hacía todavía más misteriosa de alguna manera. Más allá de las selecciones, de la posibilidad porque esta es otra diferencia importante con otras competencias, como podría ser el Dakar, esta cuestión de yo también puedo llegar a ser seleccionado. No hacía falta, como hace falta tal vez en el Dakar, obviamente tener un sponsorio importante y plata, porque en definitiva corre el que tiene la posibilidad de armar el vehículo, ¿no? Esa es la selección del 98, justamente la que se hizo acá en Buenos Aires. Eran una banda de participantes y se les hacía era una pregunta, ¿era obligatorio para ser australiano o es nada más? Claro, parecía Steve Harvey, parecía eso. A nosotros nos gusta esa gente, ya. Claro. No nos fallamos con otro tipo de gente. Pasa que te vestís de beige y automáticamente sos un explorador. Claro, es beige, Caterpillar y chaleco. Ese es el outfit. Y sombrero. Y automáticamente sabes hacer una fogata. Claro. Nunca aprendiste el asado, pero ahora sabes. Marineros, fogatas, esas cuestiones. Claro, diseño forestal, todo. Es la ropa. Claro. Se te exponía una pala para sacar cosas, como camionetas de la arena y todo eso. Lo que les decía, ahora obviamente hay competencias, justamente el Dakar, que es la más conocida, por eso hablo de esa, en la que los participantes que tienen el dinero para hacerlo pueden ingresar. Acá en el Camel Trophy no importaba tu billetera. Okay. Digo, tenías que pasar por una selección exhaustiva y podía quedar cualquiera. Por eso también era ese aspiracional tan fuerte de decir, che, yo no tengo, o sea, no hay posibilidades de que yo pague una Land Rover, o no hay posibilidades de que yo la monte, digamos, de tal manera como para que pueda competir, pero igualmente puedo ser seleccionado. Eso me parece que es lo más destacable de la competencia y lo que hoy en día, si se replicara, generaría una movida importante, interesante, mucho más que el Dakar. Claro, de hecho, eso quizás hasta incluso no se aprovechó como una modalidad tipo reality, ¿no? Digamos, el casting ese que estamos viendo, ¿o se hizo tipo reality? No estoy segura el Camel si lo terminaron haciendo reality. Es muy probable que sí, en algún momento alguna de las ediciones se haya hecho. Lo que sí se hizo reality es las experiencias que hicimos nosotros después acá, o sea, la experiencia 4x4 que se replicaron varias ediciones, lo hacíamos en modo reality. Poníamos una cámara adentro y desde un equipo de producción iba activando las cámaras y ellos no sabían en qué momento se activaba la cámara. Claro. Entonces tenías como una visión real de lo que estaba sucediendo al interior de cada uno de los equipos
Y pasaba de todo, obviamente, Claro. imagínate, estaban sin dormir, sucios, después de varios días, cansados, porque era una competencia que implicaba mucho desgaste físico y mental también, porque Claro. tenían que estar concentrados en la orientación, en GPS, en la conducción. O sea, estar atrás de un volante en unas cuantas horas, y más en lo que es 4x4. Sí, 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 lo Claro, que yo sí, estaba como- pensando, sí, tipo, son- no es que estás en una ruta donde vas velocidad crucero en asfalto, estás todo el tiempo sacudiéndote, que te moves por un lado para el otro, que aparte la suspensión está elevada, con cubiertas o ruedas mucho más anchas y con tacos y todas esas recorrido. cosas, tampoco deben ser súper livianos, no livianas, sino blanditas y todas esas cosas, debes terminar agotado. Sí, sí, sí. Sí, sí, es No, que y incluso menos, viendo las y menos las fotos, Land Rover de esa televisivo. época. Y menos, claro, las del 90 y pico, me imagino. Una dura. ¿Qué eran O sea, todas? los riñones, ¿Eran la Discoveries? ¿O cómo eran? ¿Cómo? ¿Eran Discoveries las Land Rovers? No, de acuerdo a la edición tenías de Porque la vi una Discovery, Freelander, Range esa es una Rover, Freelander la que estamos viendo Defender, ahora. La Land Rover Serie 3, o sea, la 90, 100, Ah, ok. había, de acuerdo a la serie, Ah, ok. había distintos modelos, se utilizaban distintos modelos, pero sí, lo que quedó más plasmado en la retina de la gente fue con la Discovery y con la Defender, que son Claro. los modelos así más icónicos Sí, la más insignia. Claro. de la marca. Ujú. Esto fue en el 98 y recordemos que en el 2001 después, no sé si aprovechando la movida o justamente este espacio que dejó libre la experiencia de Camel Trophy, apareció un reality, algunos se acordarán, que se llamaba Expedición Robinson, que era una isla perdida, digamos, en medio de Centroamérica, y llevaron un grupo eran como un gran hermano, pero varados en una isla supuestamente sin nada, conducido por Julián Weich. conducido por Julián en una, Weich. en una época donde se ponía mucha plata en los reality. Claro, porque 1-1 era una- todavía creo. Sí, Sí, había sí, sido sí. 3-1-1 en el 2001, antes de la Julián devolución. Weich hizo esa dupla porque hizo Expedición Robinson en una isla del Caribe, hizo La del Fort escarabajo. Boyard. Fort ¿Y Boyard. ¿Cuál era la del escarabajo dorado? ¿Cómo mierda era eso? Esa, el No, Fort Fort Boyard. Boyard, Fort Fort Boyard, Boyard. que era Era un el fuerte fuerte, que un estaba en la fuerte. costa de Francia Sí. y también, o sea, iba todo el equipo de producción a filmar ahí. Sí, sí. Y eso es por también un vacío que había generado la industria, porque recordemos, no sé si está asociado al Camel Trophy, pero supongo que sí, con lo deportivo. Digamos, las marcas de cigarrillos tuvieron justamente a fines de la década, digamos que dejar de auspiciar por prohibición de salud los Sí. eventos deportivos. Marlboro, que era Marlboro, sí, con Ferrari. con Fórmula 1, tuvo Ujú. que levantar su Sí. campaña publicitaria, y evidentemente el efecto, digamos, que pudo haber generado en el Camel Trophy haya sido también esa retirada, más allá de lo que comentabas, que incluso era el desgaste, ¿no? O la retirada del Land Rover primero haya generado, Ujú. digamos, Sí. ese vacío, digamos. Pero sí, digamos, como decir, hay un nicho ahí de consumidores que se volcaron al Dakar, ¿no? El Dakar es como que reemplazó esta categoría. Sí, obviamente los que pueden pagarlo, o sea, Claro. en el Dakar tenés dos tipos después en algún momento vamos a hablar bien con alguien con alguno de los pilotos que realmente están involucrados adentro del Dakar y pueden dar una opinión más formada. Dime, Max. Probablemente, no me quiero anticipar, pero estuvimos ahí mensajeando, a ver si en un programa podemos traer a Emiliano Spataro. Sí que tengo contacto con él y Sí. ya lo he invitado. Estamos esperando a que nos pueda responder. Está en el interior del país, pero Emiliano participó en el equipo Renault. En el equipo Renault. Sí, Sofi, yo tengo pregunta, pero desde el día 1 del Dakar fue así de caro, o sea, de que necesitabas un sponsor así de grande, o se volvió mucho más como viral y conocido después durante los años, y ahí fue cuando se volvió todo tan caro y tan de sponsor En y ningún todo. momento, hasta donde yo tengo entendido, en ningún momento el Dakar fue con selección, digamos, como si se planteaba en el Camel Trophy. No, pero tal vez Pero- era como si fuera una excursión donde sí, obviamente, tal vez es un poco más caro porque es mucho más exigente y bla, 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 pero no algo multimillonario de hoy en día. Era hoy armar una camioneta para participar en el Dakar y tengo gente del ambiente, digamos, que averiguó sobre el tema. Es realmente para gente con mucha plata. O sea, no quiero tirar sí, un sí, número sí. porque ya debe estar totalmente No, obvio. desfasado. Lo que yo decía era, tal vez en el 2002, no sé cuándo empezó el Dakar, pero cuando... Podemos averiguarlo. Porque La tal vez en próxima ese que momento, hagamos- viste, no sé si era ya tan caro como lo que es Ah, ahora. no. Hoy en día sí me imagino que es, pero no hay una chance que te puedas armar algo si no sos multimillonario o tenés un sponsor que te banque.
Es que están esos dos tipos de participantes. O sea, el tipo que tiene El la que la tiene posibilidad, toda, porque tiene la claro. guita, se arma hasta la manija con la chata, y entonces puede ingresar, o sea, puede pagar incluso. Es que no es tan caro tal vez la inscripción a la competencia, sino el armar la No, camioneta me y el imagino. equipo de Y mecánicos y el llevarla. Me equipo de repuestos imagino. que necesitas para competir. No más se rompe todo el Eh, tiempo. Son Repuesto, repuestos, trae mano de obra repuesto. Sí, permanente, no, es no, un no. desgaste tremendo. No, tenés un equipo de recursos humanos gigantesco atrás tuyo. Y ya te digo, no es tanto capaz la entrada a la competencia, sino el armar la camioneta, la chata. En cambio, en el Camel vos tenías digamos, la provisión de la flota era de la marca. Claro. Entonces, cualquiera podía participar. O sea, ustedes iban, los seleccionaban, hacían bien la selección y estaban participando en un Camel Trophy. Obviamente, la selección era exigente, digo, Sí, 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 tenías sí, que pero ahí estaba la tener diferencia. física, Venía Land tenías Rover, que saber, decía. tenías que tener experiencia, tenías que tener Claro, capacidad física, mucha temple, claro, porque claro, claro. evaluaban también desde ese lugar la capacidad de trabajar en equipo, se evaluaba ya desde las selecciones. Sí, La no, verdad digo, que era ahí una estaba selección súper heavy y muy completa. ahí estaba la gran diferencia de lo que decís, Sofi, que venía Land Rover, decía, hola, hago este evento, acá tienen las chatas, úsenlas. Esa es la diferencia de lo que te dice hoy en día con, che, yo tengo que llevar mi chata y hacer las cosas y pagar todo. Ahí tenés la gran diferencia, me imagino. Total, total. Va a ser difícil que se replique algo como el Camel, porque hoy las automotrices tienen una flota de vehículos bastante limitada, por lo general, y a su vez, las cosas que se hacían en el Camel Trophy, vos ves los videos, ves las fotos, y realmente implicaban de chatas que tuvieron una capacidad de off-road Robustas. tremenda, que hoy en día, si esta es mi opinión, y me parece que hay varios que van a estar de acuerdo conmigo, hoy, con la tecnología que tenés en Sí, los vehículos 4x4, o sea, el agregado tecnológico, sí. se perdió muchísimo la capacidad del vehículo para vadear, para entrar en barro, o sea, vos veías las fotos del Camel Trophy y tenían la chata inundada hasta la nuca. Había una foto por ahí Claro. dando vuelta, Sí, lo vimos y el recién. tipo está cruzando, o sea, no se le ven las manos porque las manos están acá abajo del volante, y él tiene el agua hasta acá. Claro. Hoy en día, más allá del snorkel, ponele que tenés una toma de aire alta, que vamos a explicar para la gente que es el snorkel, es eso, eleva, digamos, la toma de aire justamente para que no chupe el motor, el agua, por donde estás entrando, vadeando. Eh, Más allá del snorkel, toda la parte esa tecnológica, Sí. la cagás en 2, 3, 3, 2, 1, o sea, Bien. Sí, sí, sí. no. No solo eso, sino también hoy en día lo difícil que es arreglar cuando se te rompe algo de motor, lo que sea. Yo, por ejemplo, tengo el ejemplo de la camioneta de mi viejo que se acaba de comprar, que es la Hilux esta SR5 99, y cuando abrí el capot, Con tu hijo me llevaría re bien. te Tengo llevarías que muy hablar bien, contigo algún exactamente. día. Pero Podemos armar un café. lo que me pareció muy interesante es que cuando abrí el capot, había una manguera verde que cuando la ves es de jardín. O sea, es una manguera Ajá, de jardín y claro. estaba solucionado con un precinto y con una manguera de jardín. Entonces decís, andá a hacer eso hoy en día cuando se te rompe la camioneta en el medio de la nada. También ahí tenés la cantidad de sensores, No. computadoras, EQs y cosas así que decís, che, no se puede hoy No, en más día está hacer todo eso. sellado el motor, digamos, la ¿no? Está todo, tecnología. está todo sellado arriba. No, que yo creo eso que es- también, a ver, llega un momento que decís, saco esto y pongo lo otro, y hay un sensor ahí que detecta que no es la pieza correcta Claro. o lo que sea, y dicen, che, no Chao. arranca, no funciona porque no está la computadora programada para eso, bla, bla. Antes era un tractor, era le pongo una cosa, le saco la otra y Nos que ha funcione pasado, igual. es lo que decimos con los pilotos hoy en día. Antes la chata se arreglaba con alambre. O sea, Claro. agarrabas Claro. un poco de alambre, tiqui tiqui, un poco de cinta de la que necesito para levantarme y acomodarme la nariz y ya está, o sea, hecho. Hoy, y nos Claro. ha pasado en muchas travesías, que ahí está el tema, ahí está lo complicado de los vehículos off-road hoy en día, que se plantan porque justamente lo que vos decís, hay una falla en algún lugar que podrías tranquilamente en otra época arreglar a mano y el chip detecta que hay una falla y por seguridad te planta. Sí, sí, se bloquea, se pone en porque modo de ahí emergencia. puedes encender, no es que no te anda alguna parte no la puedes encender. Claro. Te plantó ahí en el medio del desierto y me chupó un huevo, Claro. digámoslo así, fácil, rápido. Bien. Así que esa es Bueno, una diferencia excelente. que hoy por lo cual sería difícil replicar esa Claro. competencia. Por lo menos a ese nivel de dificultad, ¿no? Claro. En menor medida, digamos, vos con las experiencias que haces,
haces un mini, ¿no? Salvando bastante las diferencias, en definitiva es un poco que la gente viva o respire un poquito esa Que idea de experimente. aprovechar, maximizar el uso de su camioneta, porque si no, hasta en ciudad con la 4x4 andando por Cabildo Buscando y estacionamiento, Monroe. claro. Buscando estacionamiento. Porque Sí, no sí. tienen- Además, Sí, con las BF Goodrich para ir al supermercado. claro. Claro. Claro, además ir solo, digamos, nadie se manda a hacer solo eso, ¿no? Es que si no sabes es un Claro. peligro, realmente. Es Totalmente. La cantidad de que camionetas no es lo enterradas en la recomendable. costa. Digo, hay gente que lo hace y se puede hacer, obviamente, gente que ya tiene experiencia y tiene la capacidad como para hacerlo, pero la realidad es que no es lo que recomendamos. Porque, no sé, les doy un ejemplo ahora que nos pasó en Catamarca. Tuvimos una travesía, eran creo que 12 chatas éramos en total, entre las de organización, que eran 3, y el resto de los participantes. Y había una de las chatas que era una Gran Cherokee, un Jeep Gran Cherokee, que la verdad que es un chatón, porque se la banca en términos de motor y de caja y de tracción, pero tenía el perfil de los neumáticos muy bajo y pinchó no solamente una rueda, sino 2. Nosotros siempre recomendamos a estas travesías traer doble auxilio, justamente por este tema, porque es muy, muy factible que se pinchen. Y claro, el tema es que vos por lo general pinchás 1, 2, y si tenés el doble auxilio, más o menos llegamos y vemos. Pero acá en Catamarca, no tenés gomerías, viste, que salgan de abajo de la tierra, y las que hay no tienen tal vez esa Ese medida. rodado, claro. ¿sí? Es más Complicado. complicado de encontrar. Seguro. Y si esa persona hubiera viajado solo por esa zona, que era saliendo del campo de Piedra Pómez, un camino de ripio, en algunas partes súper tranquilo, en otras partes bastante complicado, con mucha piedra laja y piedras en punta, si lo hubiera pasado en el medio de ese camino, hubiera estado solo, no tenés nada a kilómetros a distancia. Sí. Y cuando me refiero a kilómetros y de puna. O sea, Sí, no, en no. altura. Ahí estás a casi, en algunas partes, para llegar al campo de Piedra Pómez, casi 4.500 metros de altura. Hay pocos lugares en el mundo que tienen esa altura. Entonces, el tipo, si no hubiera tenido la ayuda de los pilotos ahí, que sacamos la goma, la llevaron al Peñón, la hicieron arreglar ahí, volvieron, cambiaron, digo, estabas medio en la lona. Claro. Eh, Recordanos la cuenta de Off-Road. Offroad es OFF Road Arg, o sea, Offroad Arg, tipo Offroad Argentina. Y ahí vamos publicando todas las travesías que vamos a estar haciendo. La gran mayoría acá en Comando me van a ver así, una travesía. Al natural, al natural. La semana que viene ya ustedes estás acá. sigan sin ocuparme la silla de Mirta. Exactamente. queda ahí. Ocurra, La semana que viene ya tenés el lugar guardado, así que vamos a salir Muy en bien. vivo desde acá y Y tenemos Sí, tenemos guardamos. tela para cortar todavía, nos queda hablar más en profundidad del Dakar, Sí, o sí. sea, hay, Sí, hay sí, mucho, hay mucho hay ahí mucho tema. para seguir charlando con vos. Sí, Ya tengo bueno, anécdotas de esta travesía, así que Ah, ok. ustedes espérenme el miércoles que viene. muy bien. Vamos.